El día que Tauro se cansó de ser bueno fue como el rugido silente de la tierra quebrándose bajo la presión de siglos de quietud. Ese día no empezó con relámpagos ni con gritos, sino con una calma extraña, densa, como el aire justo antes de la tormenta. Durante eones, Tauro había sido la roca firme, el hombro constante, la paciencia encarnada. Había soportado cargas que nadie más veía, había callado para no herir, había amado sin exigir. Había sido el refugio, el abrigo, la raíz. Pero incluso la tierra más fértil se agrieta cuando el sol la quema sin tregua. Incluso el toro más noble embiste cuando se le ha provocado demasiado. Ese día los astros se alinearon con una verdad antigua que había dormido en los huesos de Tauro. Venus, su regente, brillaba con una furia inusitada, cansada ya de sublimar el amor en silencio. Urano, el disruptor, transitaba por su signo, recordándole que incluso lo que parece eterno debe romperse para renacer. Saturno, el viejo sabio, le había mostrado una y otra vez los límites de su bondad mal entendida, de ese sacrificio constante en nombre de la estabilidad. Y Marte, desde lejos, encendía su sangre, empujando la voluntad a romper las cadenas invisibles. Ese día, Tauro se miró al espejo del alma y no reconoció al ser sumiso que siempre cedía, que daba sin recibir, que esperaba eternamente lo que otros no sabían dar. Sintió el fuego bajo la tierra, la lava bajo las capas de compostura, y entendió que la bondad que no es recíproca se transforma en jaula. Comprendió que ser fuerte no es aguantarlo todo, sino saber cuándo decir basta. Que amar no es cargar con el mundo de otros mientras el propio se desmorona. Ese día, Tauro dejó de cargar las culpas ajenas, de justificar los errores de quienes solo sabían tomar, de callar por no incomodar. Y entonces se levantó. Pero no como un toro salvaje sin rumbo, sino como un dios de la tierra despertando. Su voz ya no temblaba, su mirada ya no se perdía en el suelo. Caminó con la certeza del que conoce su valor. No gritó, porque no lo necesitaba. Su presencia hablaba por sí sola. Las personas que antes se aprovechaban de su constancia, que confundían su paciencia con debilidad, que asumían que siempre estaría ahí, empezaron a sentir el peso de su ausencia. Porque cuando Tauro se va para siempre. No por impulso, sino porque ha entendido que su energía es sagrada. Ese día marcó una revolución interna. Tauro no dejó de ser bueno, simplemente dejó de serlo para quien no lo merecía. Su corazón seguía siendo noble, pero ahora también era sabio. Aprendió que poner límites no es egoísmo, sino amor propio. Que decir no también es un acto de amor. Que su tiempo, su cuerpo, su afecto, no son tierras que cualquiera puede pisar sin permiso. Las raíces que siempre lo ataban al mismo lugar empezaron a moverse. No fue una ruptura violenta, sino el lento y poderoso ascenso de una montaña que ya no quería ser valle. Tauro empezó a construir su vida en torno a lo que realmente le nutría, la belleza real, la tranquilidad compartida, la lealtad recíproca, el placer sin culpa, el amor sin condiciones injustas. Su mundo ya no giraba en torno a sostener a los demás, sino a expandirse sin miedo. No buscaba el caos, sino una nueva armonía donde él también pudiera florecer. Y entonces, donde antes había fatiga, hubo pasión. Donde antes había silencio forzado, hubo palabras con poder. Donde antes había miedo a perder, hubo fe en lo que merecía. Tauro ya no era el refugio de quienes solo buscaban aprovechar su calma, ahora era un faro para quienes sabían construir con él, no sobre él. Ese día, la tierra tembló. No por destrucción, sino por renacimiento. Porque cuando Tauro despierta, el mundo cambia. Porque cuando decide dejar de ser bueno para todos, se convierte en su mejor versión, fuerte, libre, imparable. Fue el inicio de una era donde su bondad no se malgasta, su amor no se mendiga, su lealtad no se regala. Fue el día en que la constancia se volvió conquista, y la dulzura dejó de ser su única bandera. Ahora también era fuego, también era verdad. Y desde entonces, nadie volvió a subestimar la fuerza de quien parece inmóvil, pero guarda en su pecho el poder de toda la tierra. El día que Tauro se cansó de ser bueno no fue solamente una declaración silenciosa de independencia emocional, fue una revolución cósmica que resonó en las fibras mismas del zodiaco. La energía ancestral que vive en este signo de tierra, habitualmente contenida, comenzó a emerger como una marea incontenible, impulsada por una alineación celeste que ya no permitía la repetición de antiguos ciclos kármicos. En las profundidades de su ser,
Tauro entendió que la estabilidad que tanto veneraba había sido en muchas ocasiones una excusa disfrazada de virtud para mantener relaciones, trabajos, promesas y sistemas que ya no servían a su propósito superior. Los nodos lunares, guardianes del destino, trazaban un sendero hacia la liberación del alma taurina. El nodo norte, símbolo del crecimiento espiritual, lo empujaba a romper con su antigua identidad de proveedor incondicional y lo convocaba a ser soberano de su propio deseo. Y cuando el nodo sur comenzó a deshacerse de patrones de sacrificio heredados, Tauro dejó de cargar los legados emocionales de generaciones pasadas. Se negó a seguir siendo el bastión silencioso de una familia, de una pareja, de un sistema que requería su energía pero no devolvía reconocimiento. Ese día, los cuerpos celestes parecían entonar un canto de despertar que solo los corazones dispuestos podían oír. La luna, que representa el mundo interno, ya no era un espacio de sumisión emocional sino una sacerdotisa que alzaba el cántaro sagrado de la intuición y el autocuidado. Plutón, el transformador supremo, susurraba desde las sombras que solo quien se atreve a morir simbólicamente puede renacer con verdadero poder. Y Tauro, el guardián del placer y los sentidos, recordaba que no había nacido para aguantar, sino para florecer. Comprendió que su cuerpo no era un vehículo para el esfuerzo perpetuo, sino un templo que merecía gozo, descanso, ternura, respeto. Los antiguos mitos lo sabían, en Tauro habita la memoria de lo sagrado femenino y masculino fusionados en equilibrio. No es solo fuerza bruta ni solo ternura pasiva, sino la combinación alquímica del instinto que protege y del amor que nutre. Por mucho tiempo, se le había pedido que escogiera uno de esos caminos, y siempre elegía el del cuidado hacia el otro. Pero ese día descubrió que cuidar también significa protegerse. Que amar también significa discernir. Que ser constante también incluye saber cuándo soltar. El toro en la astrología no es un animal de confrontación gratuita. Su energía está ligada a lo fértil, a lo concreto, a lo perseverante. Pero cuando se ve acorralado, cuando ya no hay pasto para alimentarse ni sombra para descansar, embiste. Y no embiste por venganza, sino por dignidad. Esa dignidad sagrada que no permite seguir siendo tierra pisada, esa nobleza que se transforma en fuerza elemental cuando se ha cruzado el límite. Desde ese día, su energía ya no fue tomada por sentada. Los que alguna vez exigieron su silencio, su tiempo, su devoción incondicional, empezaron a sentir la ausencia de su contención como una sequía después de la cosecha. Porque Tauro, cuando se entrega, no da a medias. Da con cuerpo, alma, materia, tiempo. Y por eso, su retirada se siente como el derrumbe de una montaña. Quien no valoró su presencia sintió el abismo de su partida. Porque el amor taurino, una vez retirado, no se negocia. Es definitivo como el paso del tiempo, como las estaciones que no retroceden. Tauro abrazó entonces su nueva forma de ser, una presencia plena, sí, pero ahora también selectiva. Ya no se desgastaba demostrando su valor a quien no sabía reconocerlo. Ya no adornaba con flores los caminos de quien no sembraba a su lado. Había aprendido que la lealtad mal dirigida era traición a uno mismo. Su corazón seguía siendo inmenso, pero ahora estaba amurallado por la conciencia. Quien quisiera entrar, tendría que ser digno, tendría que sembrar también. Y en esa transformación, encontró una libertad que nunca supo que deseaba. Una libertad que no era la ruptura violenta del lazo, sino el florecimiento del alma. Porque ahora su estabilidad ya no dependía del otro, sino de la profunda raíz que lo conectaba con la tierra, con sus valores, con su propia autenticidad. Ya no buscaba ser el sostén de todo, sino ser el eje de su propio universo. Los signos de fuego lo miraron con admiración. Los signos de aire aprendieron a respetar su templo. Y los signos de agua encontraron inspiración en su nuevo modo de amar, firme, presente, pero ya no disponible para lo que resta. Tauro se convirtió en un faro de integridad, en un ejemplo de cómo se puede ser fuerte sin dejar de ser sensible, de cómo se puede amar profundamente sin perderse. El cosmos celebró esa metamorfosis como una ascensión necesaria en el viaje del alma. Tauro, el que una vez fue el guardián de otros, se convirtió en el guardián de sí mismo. Ya no necesitaba ser el pilar de todo. Se bastaba. Y en ese bastarse, su luz se multiplicó. Porque cuando uno deja de ser bueno por inercia y empieza a ser justo por elección, el universo se reorganiza para honrar esa verdad. Y así, con cada paso firme sobre el nuevo camino, Tauro dejó una huella no solo en la tierra, sino también en el cielo.
Allí donde los mitos se escriben con estrellas, su historia quedó grabada, la historia del día en que la bondad se transformó en soberanía, y la tierra eligió florecer solo donde se le honraba. El día que Tauro se cansó de ser bueno, la resonancia de ese acto no solo estremeció su interior, sino que también impactó los planos invisibles donde habitan las memorias del alma. Allí donde se tejen los contratos energéticos y los pactos kármicos, una cláusula milenaria fue finalmente revocada. Fue el día en que dejó de sentirse en deuda con el mundo. Dejó de pensar que su valor se medía por lo que hacía por los demás. Comprendió que su existencia en sí misma era ya una ofrenda sagrada, que no necesitaba sacrificarse para merecer paz, que el amor no requería ser conquistado a través del esfuerzo constante ni de la renuncia a uno mismo. Tauro había sido educado en la reverencia a la permanencia. Por eso, romper estructuras no le resultaba natural. Pero ese día, desde la astrología más profunda, se activaron los arquetipos que dormían bajo su superficie apacible. En su memoria simbólica revivieron las figuras de los dioses primitivos que representaban a la tierra en su aspecto más salvaje, Gea, la madre fértil que también sabe abrir grietas en el suelo cuando se la hiere, y Dionisio, el dios de la embriaguez sagrada que lo empuja a perder el control para hallar otra forma de verdad. En la carta natal colectiva de ese instante mítico, el tránsito de Urano por su signo seguía catalizando la evolución con una fuerza imprevisible. Ya no era posible contener lo que estaba destinado a transformarse. El anhelo de seguridad, tan propio de Tauro, comenzó a disolverse para dar paso a un nuevo deseo, autenticidad. Ya no se trataba de conservar lo conocido, sino de construir una vida donde su alma pudiera respirar sin asfixia. Y en ese proceso de despertar, el apego dejó de ser un refugio y se volvió una prisión. En los planos más sutiles, el cuerpo físico también se convirtió en un escenario de liberación. Tauro, que había sostenido en su carne el estrés de complacer, el peso de los silencios, las lágrimas no lloradas, sintió un estallido interno. Fue un renacimiento celular. Las tensiones antiguas se disolvieron como viejas raíces que ya no servían. En su pecho se abrió un espacio nuevo, no vacío, sino fértil. Por fin comprendió que la calma no es evitar el conflicto, sino vivir alineado con lo que el alma grita en silencio. Su cuerpo, templo regido por Venus, comenzó a pedir placer verdadero, gozo sin culpa, descanso sin justificación. Lo que antes era sacrificio cotidiano se convirtió en oportunidad de honrarse. Desde el punto de vista zodiacal, el arquetipo de Tauro también sostiene una profunda conexión con los valores. Ese día, redefinió qué significaba tener valor y qué cosas realmente valían la pena. Dejó de buscar validación externa. Ya no necesitaba que otros aprobaran sus decisiones. Había descubierto que su brújula interna era suficiente. Su escala de valores dejó de basarse en la lealtad ciega y en la costumbre, y comenzó a construirse en torno a la dignidad, la reciprocidad y la verdad. Comprendió que no todo lo que dura es bueno, y no todo lo que duele es crecimiento. A nivel colectivo, esta transformación resonó en el inconsciente de todos los signos. La energía taurina en cada ser humano, esa parte que quiere quedarse, que busca nutrir, que desea estabilidad, recibió una nueva información vibracional. Se reconfiguró el patrón. Ya no era necesario ser la base inquebrantable de todo. La nueva versión de Tauro enseñó que se puede ser sólido sin ser rígido, leal sin ser sumiso, paciente sin perder el tiempo. La tierra dejó de ser el lugar que otros pisan, y pasó a ser el suelo sagrado que sostiene solo a quien respeta su santuario. Esa transformación también tocó su conexión con el dinero, el recurso, la materia. Durante mucho tiempo, Tauro había atado su autoestima a la capacidad de proveer, de dar más, de estar disponible. Pero al despertar, comprendió que la abundancia nace del merecimiento interno, no del sudor permanente ni del control absoluto. Su relación con la riqueza se volvió orgánica. Aprendió a recibir. Aprendió a decir esto también es para mí. Aprendió a cobrar lo justo, a vivir en armonía con el flujo natural del dar y recibir. Y en ese renacer, su forma de amar también mutó. El amor, que antes era un acto de entrega continua, pasó a ser una danza de mutua construcción. Dejó de amar con miedo a perder, con ansiedad por sostener lo insostenible. Comenzó a amar desde el centro, desde la certeza de que quien lo merezca se quedará sin necesidad de ser convencido. Aprendió que el amor no se demuestra soportando lo que hiere, sino honrando lo que sana. Y que el mayor acto de amor es amarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que se merece. Ese día,
el universo fue testigo de una transfiguración profunda. Tauro, que por siglos había sido el símbolo de la firmeza silenciosa, se convirtió en el arquetipo de la firmeza consciente. Ya no era solo la raíz, ahora también era el tallo que se dirige hacia el cielo. Su camino dejó de ser lineal. Comenzó a girar como una espiral ascendente, donde cada paso honraba su pasado sin repetirlo. Desde ese momento, cada decisión nacía del amor propio y no de la obligación. Cada vínculo era elegido, no asumido. Cada territorio emocional era explorado con el respeto que antes solo ofrecía a otros y ahora se ofrecía a sí mismo. Tauro no dejó de ser tierra. Simplemente se convirtió en tierra viva. Capaz de temblar, de moverse, de abrirse. Capaz de crear nuevos paisajes. Capaz de transformarse sin perder su esencia. La calma que lo define ya no era una máscara, era un estado conquistado. Y quien se acercara a él desde ese día, sabría que ya no estaba ante una presencia predecible que acepta todo por miedo al cambio, sino ante una fuerza antigua, fértil, libre, que ha aprendido a florecer con dignidad, incluso en medio de las tormentas. El día que Tauro se cansó de ser bueno, el tiempo ancestral contenido en su signo se reordenó como un latido cósmico que cambió el ritmo de la rueda zodiacal. Porque lo que sucedió ese día no fue un arrebato emocional ni una explosión repentina, sino una manifestación de conciencia madura, largamente gestada, que emergió desde las profundidades tectónicas de su alma. Fue la consecuencia de una alquimia silenciosa, siglos de lealtad sin reciprocidad, siglos de resistencia glorificada, siglos de fuerza puesta al servicio de quienes no supieron leer su valor. Ese día se quebró el hechizo de la servidumbre emocional, no solo en su vida, sino en todas las líneas del tiempo donde había olvidado su verdadera realeza. La historia de Tauro está tejida con la sustancia misma del mundo material. Representa la cristalización de la energía, el momento en que la chispa divina toma forma tangible. Por eso, su revolución personal es también una revolución en la forma en que se concibe la materia, dejó de ser un recurso explotado y se convirtió en un terreno sagrado. La tierra interior de Tauro, antes dócil y predecible, se volvió soberana. Y con ella, todas las formas en que había permitido ser moldeado por los deseos ajenos comenzaron a desintegrarse. En esa transición de sumisión a soberanía, se despertaron las memorias ocultas del signo, aquellas que lo vinculan con el poder creativo más profundo. Tauro no solo representa el arraigo y la constancia, sino también la capacidad de gestar belleza desde la voluntad propia. Al dejar de ser bueno en función del otro, despertó su genio artístico, su poder creador, su capacidad de manifestar lo que antes solo soñaba. Donde antes usaba su energía para sostener relaciones caducas o causas ajenas, ahora empezó a canalizarla en construir templos de placer, arte, abundancia y armonía elegida. El canto de Venus, su regente, cambió de tono. Dejó de ser un canto suave de complacencia para convertirse en un himno de celebración del ser. Venus le susurró que no había virtud en la entrega que anula, y que el amor verdadero nace primero del respeto absoluto hacia uno mismo. Esa reprogramación lo llevó a mirar con nuevos ojos todo lo que había considerado inmutable, sus rutinas, sus vínculos, sus hábitos, sus creencias sobre lo que era posible. Comprendió que su estabilidad no dependía de lo externo, sino de su coherencia interna. Dejó de pedir permiso para florecer. En las profundidades de la astrología esotérica, cada signo encarna una etapa del viaje del alma. Tauro es el segundo paso después del fuego iniciático de Aries. Es la encarnación del espíritu en la materia. Por eso, su despertar no es menor, es el momento en que el alma decide dignificar su forma, honrar su existencia encarnada. En ese instante de cansancio ante la bondad mal dirigida, lo que realmente hizo fue recordar que su cuerpo es un oráculo, que su gozo es una brújula, que su paz no debe ser moneda de cambio. El amor propio que se activó en su interior no fue una moda ni una teoría, fue una certeza sensorial. Sintió en sus manos, en su espalda, en su garganta, en cada célula, el impulso irrevocable de elegir lo que lo hace sentir vivo. Y al hacerlo, su voz, tantas veces contenida, comenzó a tomar forma. Se liberó el chakra de la garganta, regido por el mismo elemento tierra en el cuerpo energético, y comenzó a hablar con verdad. Ya no adornó sus palabras para no incomodar. Ya no justificó lo injustificable. Su voz se convirtió en una declaración del alma, firme, pausada, inquebrantable. Cada palabra que pronunció desde entonces fue una semilla de poder sembrada en tierra fértil. El arquetipo del jardinero divino, símbolo de Tauro, se reconfiguró.
Ya no cultivaba para otros campos mientras los suyos permanecían estériles. Comenzó a sembrar en sí mismo. Cada acto de autocuidado fue una semilla. Cada límite fue una poda necesaria. Cada renuncia fue una preparación para una nueva floración. Su jardín interior dejó de ser paisaje decorativo para convertirse en un santuario al que solo accedía quien supiera caminar con respeto. Y en esa nueva vida, su ritmo se volvió ley. El mundo acelerado que exigía respuestas inmediatas y productividad sin alma ya no lo seducía. Recuperó su soberanía temporal. Honró sus tiempos como lo haría un monje del tiempo. Aprendió que la verdadera evolución no necesita prisa, sino profundidad. Se convirtió en un maestro de la presencia. En cada paso, en cada respiración, en cada decisión, su energía dejó de dispersarse y comenzó a concentrarse como un rayo de sol contenido en el oro. Su simple estar comenzó a tener peso. A donde iba, el espacio se reordenaba. Su energía, antes dada sin medida, ahora se ofrecía como un privilegio. La conexión entre Tauro y el corazón de la Tierra se volvió más fuerte. Sintió que el pulso de Gaia latía en sintonía con su despertar. Las montañas, los árboles centenarios, los cristales del subsuelo, parecían susurrarle que siempre lo habían estado esperando. Porque Tauro, al recuperar su lugar sagrado, recuperó también su rol como guardián de la vida. No solo de la suya, sino de toda la vida que lo rodea. Ya no desde el sacrificio, sino desde el equilibrio. Desde la certeza de que cuidar no significa desaparecer, y dar no significa vaciarse. El destino de su alma tomó una nueva dirección. Las líneas invisibles que guían su camino dejaron de llevarlo hacia pruebas de resistencia para llevarlo hacia experiencias de expansión. Lo que antes era una lucha por ser reconocido, se convirtió en una danza con quienes ya veían su luz. Lo que antes era un deber, se transformó en un deseo. El deber de proteger todo se disolvió, y en su lugar emergió la libertad de elegir dónde sembrar su energía, con quién compartir su paz, a quién abrir las puertas de su mundo interior. Ese día en que se cansó de ser bueno, Tauro no se volvió malo, se volvió verdadero. No dejó de amar, simplemente dejó de hacerlo desde la carencia. No dejó de dar, simplemente eligió darse primero a sí. Y en ese acto de revolución silenciosa, se convirtió en un faro terrestre, una montaña que inspira, un campo fértil donde solo florece lo que merece. El zodiaco entero giró en su honor, porque cuando un Tauro se despierta, la materia se alinea con el alma, y la vida en la tierra da un paso más hacia la belleza que nunca más se sacrificará en nombre del deber. El día que Tauro se cansó de ser bueno, las raíces del mundo se estremecieron. Algo en el entramado invisible de la existencia, ese tejido sutil que sostiene la coherencia de la realidad, se reordenó para siempre. Porque Tauro no es solo el signo de la estabilidad, de la permanencia y del confort. Es también la base sobre la que se erige la voluntad de perdurar, el pulso lento que sostiene los cimientos del cosmos manifestado. Que una energía como la suya decida no sostener más lo insostenible es un acontecimiento cósmico, un ajuste en el núcleo de las cosas. En el silencio con que suele vivir, se forja una voluntad más poderosa que 1000 gritos. Y ese día, ese silencio se rompió. Y no fue con estridencia, fue con autoridad. Los arquetipos olvidados de Tauro emergieron desde planos que la astrología clásica apenas roza. En lo más profundo de su simbolismo habita no solo la fuerza del toro domesticado, sino también la del toro sagrado de antiguas civilizaciones, aquel que no responde a yugos humanos, que danza bajo la luna como ofrenda viva a las fuerzas invisibles de la fertilidad, del deseo, de la muerte y del renacer. Ese Tauro, ancestral y salvaje, despertó en su interior como un volcán que ha contenido su fuego durante siglos y que ahora elige emerger con lentitud innegociable, quemando solo lo que ya no honra su esencia. El despertar de esta fuerza implicó un cambio en su relación con el placer. Hasta entonces, había habitado la tierra como quien busca consuelo en lo conocido, como quien elige el confort como escudo ante el caos. Pero al liberarse del deber malentendido, comprendió que el placer no es escapismo ni premio. El placer es poder. Su derecho a disfrutar, a experimentar belleza, a vivir con deleite, es un acto revolucionario en un mundo que valora la productividad por encima del ser. La presencia consciente en cada sensación, en cada trago de vino, en cada caricia recibida sin culpa, se convirtió en su manera de habitar la tierra desde la soberanía. Tauro, cuyo cuerpo es templo venusino, dejó de usar ese cuerpo como herramienta de resistencia y lo empezó a tratar como un altar. Su caminar se volvió danza.
su descanso, ritual. Su alimentación, comunión con la vida. Al dejar de ser bueno con los demás a costa de sí mismo, comenzó a ser bueno con su cuerpo, con su alma, con su energía. Ya no aceptó más los vínculos que lo agotaban. Ya no fingió más calma para no incomodar. Ya no toleró más el desgaste que disfrazaba de responsabilidad. Aprendió que ser tierra fértil no implica recibir todas las semillas. Solo las que honren su santidad. En esa transición épica, su conexión con el tiempo se redefinió. Tauro, signo fijo de tierra, había sido por siglos regido por el ciclo de las estaciones, por la repetición, por lo previsible. Pero cuando despertó, comprendió que el tiempo no es solo una línea que avanza, sino un círculo que puede romperse cuando el alma así lo ordena. Ese día rompió el ciclo del eterno retorno al mismo lugar. Abandonó los patrones heredados de obediencia inconsciente. Reescribió su legado con manos propias. Y al hacerlo, sus ancestros, aquellos que también fueron buenos a costa de sí mismos, exhalaron por fin el aire que les había sido negado. Sanó líneas enteras de linaje con una sola decisión: no seguir cargando lo que ya no le pertenecía. Astrológicamente, el eje Tauro-Escorpio cobró nuevo sentido. Ya no era solo la lucha entre posesión y transformación, entre lo material y lo invisible. Se volvió una danza alquímica. Tauro comprendió que la verdadera estabilidad no está en retener, sino en elegir lo que es eterno dentro del cambio. Comenzó a morir a lo falso con cada luna menguante. A renacer con cada luna nueva. El toro, símbolo de quietud, se convirtió también en símbolo de transmutación silenciosa. Lo que antes era resistencia se convirtió en sabiduría selectiva. Lo que antes era acumulación se volvió refinamiento. Dejó de acumular lo que lo entorpecía y comenzó a cultivar solo lo que elevaba. El corazón de Tauro se volvió escudo y estandarte. Ya no entregó su energía a quien no supiera sostenerla con ternura. La lealtad, que había sido su estandarte, dejó de ser obediencia ciega y pasó a ser discernimiento. No todo merecía su permanencia. No todo justificaba su presencia. El amor, que solía dar como acto de fe, se transformó en un acuerdo consciente de equidad energética. El afecto que antes se ofrecía por inercia, ahora se canalizaba con precisión. Cada palabra de afecto era semilla sagrada. Cada acto de entrega, una inversión de alma. La dispersión emocional dejó paso a la integridad afectiva. Desde los cielos, las constelaciones alinearon nuevas rutas. Las Pléyades, estrellas asociadas a la mitología taurina, enviaron su luz ancestral al centro de su pecho. Recordaron a Tauro que su alma no nació para servir sin medida, sino para encarnar lo sagrado en cada gesto. Desde ese instante, su sola presencia comenzó a inspirar transformación. Sin buscarlo, comenzó a liderar. Porque cuando alguien con energía taurina despierta, genera un campo gravitacional a su alrededor que ordena, que nutre, que eleva. Ya no era un signo estático. Se convirtió en punto de anclaje para un nuevo paradigma. En su silencio, comenzó a hablar con más fuerza que nunca. No alzó la voz, alzó su vibración. No impuso límites, encarnó el límite. Su andar se volvió declaración. Su forma de decir no se convirtió en sentencia firme, y su forma de decir sí se volvió bendición. Todo lo que tocaba se transformaba. Todo lo que elegía, florecía. Todo lo que soltaba, se marchitaba sin su raíz. Porque ahora su energía ya no era regalada. Era sagrada. Y cada vez que alguien intentaba usar su vieja versión, se encontraba con una muralla de luz que no negociaba su valor. El día que Tauro se cansó de ser bueno, comenzó la era en que ser verdadero importaba más que ser aprobado. La tierra cambió. El alma despertó. El mundo ganó una nueva frecuencia. Y en esa frecuencia, el amor ya no duele, la lealtad no exige sacrificio, el cuerpo no se explota, la materia no esclaviza, el gozo no se posterga. En esa frecuencia, Tauro florece sin miedo, sin culpa, sin permiso. Y cuando Tauro florece desde la verdad, la vida entera recuerda que estar en paz es un derecho, y que nadie tiene la obligación de marchitarse para que otros brillen. El día que Tauro se cansó de ser bueno, también se liberó de los fantasmas del miedo al conflicto. Durante generaciones, había confundido paz con silencio, armonía con complacencia, estabilidad con estancamiento. Había creído que su rol era mantener la calma,
sostener lo que tambaleaba, ser el refugio para todos, incluso cuando él mismo se encontraba desbordado. Pero ese día comprendió que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de verdad. Y con esa revelación ancestral, se despojó de su armadura de sumisión silenciosa y se vistió con la armadura de la honestidad visceral. Porque Tauro, por mucho tiempo, había cargado con un legado kármico de contención emocional. Había reprimido lágrimas, deseos, palabras y gritos por no alterar a los demás, por no sacudir el entorno, por no perder el cariño o la estabilidad prometida. Pero en el silencio de su despertar, emergieron las memorias de todas sus versiones pasadas que habían callado por miedo a ser abandonadas. Y entendió que cada emoción no expresada era un pacto con su propia invisibilidad. Así, rompió uno a uno esos pactos. Y con cada emoción liberada, abrió nuevas puertas en su conciencia. La ira, que tanto había reprimido, se convirtió en fuego sagrado que quemó los escombros de su antigua versión. El dolor que había escondido bajo 1000 capas de tolerancia, se volvió semilla de sabiduría. La tristeza que había transmutado en resignación, floreció en poesía interior. Y así, sus emociones se convirtieron en mapas hacia su alma. Este despertar emocional también transformó su relación con su propósito. Tauro, regido por Venus, había buscado por mucho tiempo una vida agradable, predecible, donde lo bello se mantuviera intacto. Pero ese día entendió que la belleza que no crece, muere. Que lo cómodo puede ser jaula si no lo elige cada día desde su verdad. Y entonces, se preguntó no qué debía sostener, sino que deseaba crear. Comprendió que no nació solo para mantener, sino para manifestar. No nació solo para proteger lo existente, sino para forjar nuevos mundos. Descubrió que su alma no era un muro que resiste, sino una semilla que transforma paisajes enteros. La tierra, su elemento madre, le reveló entonces sus secretos más profundos. A través de la vibración sutil de las piedras, el murmullo de los árboles y el pulso oculto de las raíces, comprendió que todo en la naturaleza cambia, incluso lo que parece fijo. Entendió que incluso las montañas se erosionan, los árboles sueltan hojas, y los ríos cambian de cauce. Nada estático sobrevive al tiempo. Así también él se permitió erosionar lo que ya no le servía, dejar caer lo que ya no nutría, cambiar el cauce de su energía hacia destinos más vastos. Su estabilidad ya no fue inmovilidad. Su permanencia dejó de ser obligación. Comenzó a habitar su elemento desde el dinamismo consciente. Fue tierra fértil que elige sus frutos. A nivel cósmico, su revolución personal impactó en los nodos del karma. El nodo sur, que guarda las memorias de lo ya vivido, liberó fragmentos de vida donde había sido esclavo de lo ajeno, siervo de causas ajenas, guardián de sistemas que lo oprimían. Y el nodo norte, que señala el destino evolutivo, se encendió con una claridad inédita. Tauro miró al frente, y por primera vez en siglos, eligió avanzar sin mirar atrás. Sintió en su columna vertebral el alineamiento de su voluntad con su destino. Y cada paso que dio desde entonces fue una afirmación de existencia. Su sola presencia comenzó a moldear realidades. Donde estaba, algo florecía. Donde hablaba, algo se revelaba. Donde decidía, algo se sanaba. Los vínculos también cambiaron para siempre. El amor, que tantas veces había experimentado desde la entrega desmedida, se volvió un espacio de comunión auténtica. Dejó de mendigar afecto. Dejó de alargar relaciones muertas por miedo a la soledad. Dejó de tolerar vínculos donde el intercambio era desigual. Entendió que el amor verdadero no lo hace más pequeño, sino más libre. Que la lealtad sin reciprocidad es traición a uno mismo. Aprendió a amar desde la integridad, no desde la necesidad. A elegir desde la abundancia, no desde la carencia. Y en esa nueva frecuencia, atrajo conexiones que no lo exigían, sino que lo celebraban. Que no lo condicionaban, sino que lo inspiraban. La energía taurina, tan ligada a los 5 sentidos, se expandió hacia los sentidos del alma. Desarrolló una intuición que no era ruido mental, sino certeza encarnada. Su cuerpo se volvió oráculo. Aprendió a sentir la verdad en la piel, en el estómago, en el ritmo de su respiración. Ya no necesitó explicaciones racionales para alejarse de lo que no le hacía bien. Su cuerpo hablaba más claro que 1000 palabras. Comenzó a escuchar los susurros de su interior como quien escucha a un maestro.
Y esa conexión profunda con su esencia lo convirtió en guardián no solo de su bienestar, sino del bienestar de toda forma de vida que respira al compás del universo. Su conexión con lo artístico también se expandió. Porque cuando Tauro despierta, el arte deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Su alma busca expresarse, moldear belleza, transformar el mundo tangible con su visión interior. Pintó, esculpió, cantó, danzó, diseñó espacios donde el alma pudiera habitar sin fragmentarse. Y cada obra fue un acto de rebeldía luminosa. Una declaración de que el mundo no necesita más producción sin alma, sino más creación consciente. Su arte fue medicina. Su voz, manantial. Su obra, legado. En esa nueva etapa, comprendió que el verdadero valor no lo da lo que otros dicen de uno, ni lo que uno posee. El valor nace del alineamiento interno entre lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace. Y desde esa coherencia, su vida se volvió sólida como la roca y liviana como el viento. Se volvió intocable en su paz, inquebrantable en su centro, incontenible en su expansión. Y así, como un guardián que al fin recuerda su verdadera misión, se convirtió en ejemplo. No por gritar su verdad, sino por encarnarla. No por imponer su camino, sino por caminarlo con dignidad. Y cada vez que el mundo vuelva a exigirle que sacrifique su esencia por encajar, recordará ese día sagrado en que se cansó de ser bueno, y eligió ser libre. Cuando Tauro se cansó de ser bueno, también rompió con los pactos silenciosos que lo habían mantenido unido a estructuras obsoletas. Pactos no escritos, tejidos en la infancia, en el linaje, en la sangre, en las promesas invisibles que exigen al que tiene fuerza que la use solo para otros, nunca para sí mismo. Pactos que lo ataban al rol de sostén, de bastión, de pilar irrompible. Pactos que lo hacían quedarse donde ya no había amor, por compromiso. Que lo llevaban a poner el cuerpo incluso cuando el alma ya se había marchado del lugar. Pero ese día, el día en que se cansó de ser bueno, esos pactos se disolvieron uno por uno, como cadenas que se quiebran ante el sol naciente. Lo que emergió fue una fuerza antigua y sabia, largamente contenida. Una fuerza que no es violencia ni imposición, sino una firmeza tan contundente que no necesita justificarse. La fuerza de decir basta sin necesidad de levantar la voz. La fuerza de retirarse sin resentimiento, simplemente porque el alma ya no vibra en esa frecuencia. La fuerza de dejar de nutrir aquello que no lo nutre. Porque comprender que la bondad mal dirigida puede volverse veneno es un acto de madurez espiritual. Y ese día, Tauro alcanzó esa comprensión con una dignidad sin ruido, con la calma de quien por fin se recuerda a sí mismo. Los vínculos con la materia también se transmutaron. Durante siglos había buscado seguridad en lo tangible, la casa, el dinero, el terreno firme. No por avaricia, sino porque su alma encarnó en este plano para celebrar lo físico, para canalizar el espíritu en forma. Pero había confundido la seguridad con el apego. Había acumulado sin preguntarse si eso que guardaba aún lo hacía crecer. Había mantenido hábitos, trabajos, rutinas, solo por costumbre, solo por miedo a lo desconocido. Pero ese día comprendió que la verdadera abundancia no está en lo que se retiene, sino en lo que se elige con plena conciencia. Y así, comenzó a soltar también desde la materia. No como pérdida, sino como liberación. Donde antes acumulaba, ahora seleccionaba. Donde antes guardaba por si acaso, ahora elegía por resonancia. Y en esa elección, su campo energético se elevó a una nueva vibración de manifestación. Ya no deseaba desde la carencia. Manifestaba desde la certeza de merecer. Tauro también rompió con el mito de la lentitud como defecto. Por tanto tiempo había sido percibido como lento, testarudo, inmóvil. Pero en su despertar, esa lentitud se reveló como su mayor fortaleza. Porque mientras otros corrían sin dirección, él construía con profundidad. Mientras el mundo saltaba de un deseo al siguiente, él aprendía el arte del arraigo. Su forma de avanzar, como la de la tierra, puede parecer imperceptible, pero es imparable. Cada paso que da está enraizado. Cada decisión es una declaración de permanencia. Y en un mundo que se disuelve en lo efímero, Tauro se volvió símbolo de constancia sagrada. Aprendió que su ritmo no era retraso, sino sabiduría temporal. Que quien se mueve con plena presencia llega más lejos que quien corre con ansiedad. Su conexión con el cuerpo se volvió aún más sutil y trascendente.
Lo que antes era placer físico ahora se volvió gozo existencial. Entendió que su carne es el instrumento a través del cual su alma canta. Y entonces cuidó su cuerpo como quien cuida un templo donde habita la divinidad. No desde la exigencia estética, sino desde el respeto profundo. Alimentó su cuerpo con aquello que nutre y honra. Lo movió no para modificarlo, sino para celebrarlo. Lo escuchó cuando dolía, lo abrazó cuando callaba, lo sostuvo cuando temblaba. Se volvió medicina para sí mismo. Y desde esa autoescucha, comenzó a sanar memorias físicas que no le pertenecían. Dolencias heredadas, hábitos adquiridos, somatizaciones antiguas, todo comenzó a disolverse porque ya no eran necesarias. Su cuerpo, libre de la carga de la complacencia, empezó a respirar de nuevo con el ritmo del universo. En su corazón, el amor dejó de ser mandato y se volvió danza. Amor sin espera, sin sacrificio, sin drama. Amor que no pide, que no retiene, que no manipula. Amor que se ofrece como el aroma de una flor, sin urgencia, sin miedo, sin necesidad de ser tomado. Su presencia comenzó a ser suficiente. Y entonces, quienes llegaban a su vida ya no venían a tomar, sino a compartir. Las relaciones se volvieron templos de crecimiento mutuo. Los afectos dejaron de ser cadenas para ser alas. Porque cuando Tauro deja de mendigar amor y empieza a encarnarlo, se vuelve imán para la belleza más elevada. Atrae no lo que lo llena a medias, sino lo que lo honra por completo. La sombra de Tauro, que había sido negada durante tanto tiempo, también fue iluminada. Esa sombra que teme el cambio, que se aferra, que pospone, que se resigna, fue mirada con compasión. No como error, sino como parte del viaje. Y al abrazar esa sombra, integró en sí mismo a Escorpio, su signo opuesto. La alquimia se completó. La tierra fértil de Tauro se encontró con las aguas profundas de Escorpio. La forma se unió al misterio. El deseo se fundió con el poder. Tauro dejó de temer al fin de las cosas. Aprendió que cada final es también semilla de un nuevo inicio. Que morir a una versión propia no es perderse, sino liberarse. Que cada transformación lo hace más verdadero. Y en lo profundo de su esencia, Tauro se convirtió en guía. No por imposición, no por protagonismo, sino porque su sola existencia, vivida desde la verdad, comenzó a abrir caminos para otros. Porque el que aprende a ser leal a sí mismo en un mundo que exige sacrificio, se vuelve faro. El que se ama sin culpa, en un mundo que premia la renuncia, se vuelve revolución. El que se planta en su valor interno, sin necesidad de demostrarlo, se vuelve montaña. Y esa montaña ya no sostiene cargas ajenas. Sostiene visiones. Inspira ascensos. Es punto de encuentro para quienes también buscan despertar. Desde los cielos, Venus lo miró con ojos nuevos. Su regente, diosa de la belleza, del deseo, del magnetismo, vio en él no solo al amante fiel, al artesano dedicado, al guardián de lo tangible. Vio en él al creador consciente. Al alma que encarna el arte de vivir con totalidad. Y desde ese reconocimiento cósmico, Tauro supo que había regresado a su origen. No al origen infantil de la complacencia, sino al origen sagrado del ser que crea sin miedo, ama sin medida, vive sin renunciar a sí mismo. Y así, el día que Tauro se cansó de ser bueno, comenzó su reinado silencioso. No un reinado de dominio sobre otros, sino de soberanía interior. Un reinado donde cada acto, cada elección, cada palabra, es coherencia pura entre cuerpo, alma y tierra. Un reinado donde no necesita gritar para ser escuchado. Le basta con ser. Porque cuando un corazón taurino se alinea con su verdad, la tierra misma canta a través de él. Y el universo se acomoda para que su paso deje huellas de eternidad.